Hoy nos sumergimos en un documento que plantea una pregunta incómoda. ¿Puede la traición calculada y la ambigüedad constante ser la única forma de supervivencia para toda una nación con armamento nuclear? Bienvenidos a un nuevo Deep Dive de Strategic Labs. Recuerden que tienen los links originales en la descripción. Hola, ¿qué tal? Bueno, para responder a esa tremenda pregunta, hoy traemos a la mesa un libro fascinante. Muy denso, ¿no? Densísimo, sí. Se llama Covert Operations Pakistan: Espionage, Nuclear Secrets and the Shadow Wars Shaping a Nation, de Edward H. Whitmore. Y, a ver, la misión que tenemos en este análisis es desentrañar cómo la Agencia de Inteligencia de Pakistán, o sea, el ISI, pasó de ser un, digamos, simple recolector de información a convertirse básicamente en el arquitecto en las sombras de todo un estado. Que operan siempre, digamos, en esta delgada línea entre sobrevivir y, pues, la aniquilación total. Exacto. Y creo que para quienes nos escuchan, en esta era donde tenemos sobreinformación por todos lados, entender cómo un Estado utiliza lo que llamamos la niebla de la guerra y la desinformación como una herramienta de pura supervivencia, pues nos ayuda a leer mucho mejor los conflictos geopolíticos de hoy en día, ¿verdad? Totalmente. Pero, antes de meternos de lleno, creo que es súper importante hacer una pequeña aclaración. Claro, adelante. Porque, a ver, en este documento vamos a explorar tácticas de espionaje, conflictos muy volátiles con India y su agencia, la RO, y también, obviamente, con la CIA de Estados Unidos. Sí, un triángulo complicadísimo. Muy complejo. Así que queremos dejar claro que este análisis mantiene una postura estrictamente neutral. Nosotros no estamos tomando partido ni juzgando moralmente a nadie. Simplemente vamos a reportar y desglosar los hallazgos que presenta el autor de la forma más imparcial posible. Me parece perfecto, es crucial poner las cartas sobre la mesa. Y bueno, fíjate que para entender todo este complejo juego de poder actual del ISI, el libro plantea que primero hay que entender el trauma que le dio origen. El ADN del caos, sí. Exacto. O sea, yo como presentadora leyendo esto me di cuenta de que no puedes entender esa paranoia institucional sin irte al origen, a la partición de 1947. Uf, sí. Ese capítulo es brutal. Porque, claro, a veces pensamos en la creación de los estados modernos como, no sé, tratados elegantes firmados en un escritorio. Sí, señores de traje dándose la mano. Exactamente. Pero la realidad de Pakistán e India en el 47 fue una violencia descontrolada. El libro describe a millones de desplazados cruzando fronteras. Millones de personas de la noche a la mañana. Sí, y trenes enteros detenidos por turbas, violencia comunitaria, un colapso total. Y en medio de eso, tienes a un gobierno civil naciente que, literal, no tenía ni la infraestructura básica para mantener el orden. Claro, no tenían oficina, no tenían policías suficientes. Nada. Y es en ese vacío de poder inmenso donde el secreto y la disciplina militar se convierten en la única moneda de supervivencia. O sea, el ISI no fue planeado para ser esta mente maestra controladora que es hoy. Para nada. Asumieron el control por necesidad, porque el colapso era inminente. Y luego está el punto de no retorno, ¿no? Porque el libro marca el año 1971 como otra herida gigante. La separación de Pakistán Oriental. Claro, lo que hoy es Bangladesh. Exacto. Esa derrota frente a India hace que la inteligencia diga, bueno, no podemos permitir que esto vuelva a pasar. Y se incrustan en la política interna. Empiezan a controlar medios, elecciones, narrativas, todo para evitar que el país se fragmente otra vez. Sí, es un cambio de paradigma total. Pasan de ser, digamos, reactivos a ser completamente proactivos. Golpear primero se vuelve un mandato. Fíjate que leyendo esa parte, se me ocurrió una analogía. A ver qué opinas. A ver, dime. Es como si, imagínate, un naufragio en alta mar, ¿no? El barco se está hundiendo, el capitán está abrumado, en shock, y el equipo de seguridad toma el timón por la fuerza. Ajá, para salvar a todos. Exacto, salvan el barco. Pero luego pasa la tormenta y deciden que es demasiado peligroso devolverle el control al capitán. Y se quedan ahí, convirtiéndose en capitanes en las sombras para siempre. Qué buena analogía. Sí, es exactamente eso. Ese instinto de supervivencia original justificó que nunca soltaran el timón. Y esa transición a una inteligencia proactiva es lo que moldea todo lo que viene después. Y eso nos lleva a la parte más tensa del libro, que la verdad me dejó con los pelos de punta. El tablero nuclear.
Sí, o sea, si el ADN del ISI es tener el control total para evitar que el país colapse, ¿qué pasa cuando la amenaza toca a su activo más sagrado y peligroso? Su armamento nuclear. Ese escenario que describe Whitmore es de película. Nos mete directo en una sala de mando del ISI llena de humo con una tensión que se corta con cuchillo. Y una inteligencia súper fragmentada, ¿no? Exacto. Imagínate, están recibiendo intercepciones de radio súper vagas que hablan de palabras clave en código. Escarlata, fantasma, águila. Pánico total. Y para empeorar las cosas, detectan un convoy no identificado moviéndose cerca de la frontera afgana, en una zona súper caliente. Y tienen el reloj en contra. O sea, de repente tienen 4 opciones sobre la mesa y creo que las 4 son imposibles. Las 4 son pésimas, sí. A ver, la primera era, digamos, cooperar con la CIA, levantar el teléfono. ¿Qué parece la más obvia? Parece, pero para ellos abre la puerta a, la vulnerabilidad. Les expones tus secretos nucleares. La segunda opción era una acción unilateral encubierta. Mandar a sus propias fuerzas. Sí, pero con un riesgo altísimo de fallar. Crearon un desastre y, no se iniciaron una guerra internacional. Claro. ¿Y la tercera? La tercera era usar desinformación masiva para confundir al enemigo. Comprar tiempo, pero te arriesgas a escalar la confusión entre tus propias tropas. Y la cuarta supongo que es no hacer nada. La inacción. Esperar a ver qué pasa y arriesgarte literalmente a un desastre nuclear en tu propio patio. Ok, a ver, aquí es donde yo hago una pausa y te digo, cualquier lógica tradicional de manejo de crisis te diría que ante una amenaza nuclear de este calibre, tú dejas el orgullo de lado. Ajá. O sea, si hay un convoy nuclear fantasma, llamas al aliado más poderoso que tienes, que es Estados Unidos. ¿Por qué él y si duda tanto en simplemente levantar el teléfono y pedir ayuda técnica? Bueno, es que el autor deja clarísimo que no es un tema de orgullo. O sea, no es ego. Es lo que él llama la paradoja de una cooperación construida sobre la desconfianza absoluta. ¿Cómo es eso? Si el ISI compartes información con la CIA, están, digamos, regalando la ubicación y los protocolos de seguridad de su propio arsenal. El temor no es solo a los terroristas, es a que Occidente decida lanzar un ataque preventivo para desarmarlos. ¡Wow! O sea, temen más a sus aliados desarmándolos que al propio convoy terrorista. Exactamente. Entonces deciden irse por un confinamiento limitado, hacer un rastreo cibernético en silencio, operando en lo que el libro llama la zona turbia de la negación. La zona turbia de la negación. Me anoto ese término porque define todo el resto del documento. Sí, es la base de todo. Y esa reticencia, esa negativa a confiar en los aliados occidentales, nos lleva directo a la doctrina central del país. La famosa ambigüedad estratégica. Y la traición como política de Estado, básicamente. A ver, explícanos un poco el concepto de la profundidad estratégica que menciona el libro, porque geográficamente es súper interesante. Sí, el concepto de strategic depth. Resulta que Pakistán es un país muy estrecho geográficamente de este a oeste, y al lado tienen a India, que es inmensa, y tiene una superioridad militar convencional brutal. Claro, en una guerra tradicional, India los aplasta en cuestión de espacio. Literalmente no tienen hacia dónde retroceder. Sus ciudades principales están pegadas a la frontera con India. Entonces, para sobrevivir, cultivan esta profundidad hacia el oeste, hacia Afganistán. Y allí es donde entra la ambigüedad. O sea, usan fuerzas proxies, ¿no? Grupos insurgentes. Sí, en Cachemira y en Afganistán. El ISI los financia, los dirige en las sombras y a veces los abandona si ya no les sirven. Los usan como peones. Exacto. Mantienen el conflicto latente. Es una forma de presionar a India sin llegar nunca a declarar una guerra abierta. Y esto nos lleva al doble juego con Estados Unidos, que es nivel película de espías. Oh, el doble juego es increíble. Por un lado, se asocian con la CIA para cazar terroristas, ¿no? Reciben millones en ayuda militar. Pero, al mismo tiempo, bajo la mesa, están escudando y financiando a otras facciones que les son útiles para su propia agenda en Afganistán. Es como, a ver, básicamente institucionalizaron la contradicción. Yo pensaba leyendo esto que es como estar jugando 3 partidas de ajedrez al mismo tiempo, ¿no? Una contra India, otra contra Estados Unidos y otra con China. Sí, tal cual. Pero con la diferencia de que están sacrificando sus propias piezas a propósito, o sea, generando caos interno para que nadie entienda realmente cuál es su verdadera estrategia. Es una analogía perfecta. Porque, fíjate, en nuestra mentalidad, la traición es un fracaso moral. Pero el autor explica que para el ISI,
La traición es un instrumento súper calculado. Un recurso táctico. Sí, romper filas, filtrar un documento, traicionar a una facción, todo eso le da agencia a Pakistán. Obliga a las superpotencias a sentarse a negociar con ellos constantemente. Porque son los únicos que controlan el caos que ellos mismos crearon. Exactamente. Pero claro, ese doble juego tiene un punto de quiebre histórico, que el libro detalla súper bien. Operación Neptune Spear. La redada de Osama Bin Laden en 2011. Sí. O sea, el hecho de que el líder terrorista más buscado del mundo estuviera viviendo tranquilamente a 1 kilómetro de la academia militar más importante de Pakistán. Nabotabad, sí, qué locura. Eso expuso la duplicidad a un nivel extremo. El libro narra cómo eso generó una crisis de confianza brutal. Estados Unidos ni siquiera les avisó del operativo hasta que los helicópteros ya iban de salida. Claro, porque sabían que si les avisaban al ISI, Bin Laden iba a desaparecer en 5 minutos. Exacto. Ese evento redefinió todas las líneas de amistad y enemistad en tiempo real. La ambigüedad quedó, digamos, desnuda frente al mundo. Y aquí es donde la historia da un giro hacia lo moderno, que a mí me parece lo más aterrador. Porque esta coreografía de la desinformación, de esconderse, ya no es solo física. Encontraron un nuevo ecosistema, ¿no? El frente digital, el ciberespacio. Sí. O sea, si antes operaban en las sombras físicas, ahora operan en las sombras de Internet. La guerra de las narrativas. Es que es el lugar perfecto para ellos. El autor explica que el ISI hoy en día no solo se dedica a robar secretos convencionales como tecnología nuclear o planos. Ahora su arma principal es moldear la realidad misma. ¿A través de granjas de bots y todo eso? Granjas de bots gigantescas, perfiles falsos, filtración de documentos alterados digitalmente. Sí, el texto menciona cómo usan esto para exacerbar tensiones étnicas en India, por ejemplo. Totalmente. Imagínate, fabrican una narrativa falsa sobre un conflicto religioso en India, la impulsan con miles de bots, y de repente tienes protestas reales en las calles de Nueva Delhi. ¿Todo desde un teclado en Pakistán? Y sin dejar huellas oficiales. Además usan esto para nublar constantemente la evaluación de inteligencia de Estados Unidos. Es una sutileza cibernética brillante, porque operan justito, por debajo del umbral del conflicto armado. Claro, lo que hablábamos de la negación plausible. Exacto. Lanzan un malware o una campaña masiva de desinformación. Y si nadie puede probar con certeza al 100% que fue el Estado pakistaní, pues no hay represalia militar que valga. No te pueden bombardear por un rumor en redes sociales. Exacto. Y esto les permite gestionar de forma muy cínica su nuevo triángulo de poder. Porque ahora Estados Unidos está, digamos, más distante, y Pakistán depende cada vez más del poderío económico de China. Sí, el corredor económico y toda la inversión china. Sí. Pero no quieren alienar por completo Occidente. Entonces, el ISI usa esta misma opacidad digital para mostrarse ante China como un aliado estable y ante Estados Unidos como alguien que todavía necesitan para, mantener a raya a los extremistas. Juegan juegas opciones de todo el mundo. Pero a ver, aquí es donde yo te hago la pregunta crítica que me surgió leyendo esta última parte. Dispara. Si tú construyes absolutamente toda tu seguridad nacional sobre una base de neblina, mentiras constantes, desinformación, paranoia institucional, ¿no corres el riesgo altísimo de terminar intoxicando a tu propio liderazgo? Sí. O sea, ¿cómo demonios hace el propio director del ISI para distinguir la realidad de la ficción si ellos mismos fabricaron esa ficción y la soltaron en el sistema? Es una pregunta excelente y de hecho esa es la conclusión a la que llega Whitmore en el texto. Ese es exactamente el mayor riesgo latente que tienen. Se mienten a sí mismos. Terminan cayendo en su propia trampa. La ambigüedad es un escudo fantástico hacia afuera, sí. Te protege de India, confunde a Estados Unidos. Pero hacia adentro se convierte en una jaula. ¡Qué fuerte! Genera un aislamiento diplomático tremendo y una paranoia interna que literalmente consume a las mismas agencias. Tienes departamentos de inteligencia vigilando a otros departamentos, analistas que no confían en sus propios informes de campo porque saben lo fácil que es fabricarlos. Claro, porque dicen, bueno, si nosotros lo hacemos todos los días, ¿quién me dice que este reporte no es mentira? Exactamente. Pierden el contacto con la verdad objetiva. Es un juego de supervivencia que nunca termina y que te corroe desde adentro. ¡Wow!
Es un equilibrio aterrador, la verdad. Entender que todas estas operaciones encubiertas, las crisis que vemos en las noticias, no son eventos aislados o simples errores diplomáticos. Para nada. Son un mecanismo generacional para sobrevivir. Un baile entre el caos y el control, siempre bajo la sombra de la aniquilación nuclear. Y quiero dejar una última reflexión sobre eso que me vino a la mente estudiando el tema. Aunque el libro no lo aborda directamente, pero se desprende de todo esto. A ver, cuéntanos. Todo este sistema que acabamos de describir, toda la supervivencia de Pakistán, se basa en el tiempo. El tiempo que ganan usando la duda, la confusión y la ambigüedad. Comprar tiempo en la niebla. Exacto. Pero, ¿qué va a pasar en el futuro muy, muy cercano? Cuando, no sé, la computación cuántica o una inteligencia artificial hiperavanzada puedan procesar todas esas señales contradictorias en tiempo real. Uy, que puedan leer a través de la niebla. Sí, que disipen esa niebla de la guerra en microsegundos. Si la tecnología elimina el escudo de la ambigüedad por completo, se viene abajo toda la estrategia de supervivencia de esta potencia nuclear. Te deja pensando, ¿eh? Una potencia nuclear arrinconada sin su escudo principal es un escenario de pesadilla. Absolutamente de pesadilla. Llegamos al final de este extenso análisis. Si les sumó valor, compartan y suscríbanse a Strategic Labs.